Hola buscadores, os voy a contar la historia de la niña sin brazos. Pues señor, esto es que se era un leñador que todos los días iba al bosque a cortar leña para mantener a su mujer y a una hija que tenía que era hermosísima, muy linda. Y un día que estaba cortando leña detrás de una encina, le salió un hombre fuerte y le dijo: si me das a tu niña, te daré mucho dinero, te haré el hombre más rico del mundo. Y para demostrártelo, toma. Y le dio un talego de monedas de oro enorme. Y claro, cuando se vio con aquella fortuna, se fue corriendo a su casa. Pero mira, mujer, que hay un hombre allí que dice que si le damos a la niña, nos hará muy ricos, que me dará mucho oro. Y cuando la mujer del leñador vio tal cantidad de oro, dijo: aunque sea el mismísimo diablo, pues claro que le damos la niña. Y así aquel hombre, que por supuesto era el diablo, vino cuando la niña estaba durmiendo la siesta para que no se despertara. Y así la montaron en el caballo, el diablo les dio una gran bolsa de monedas de oro y se fue cabalgando a toda velocidad. Y cuando iba a mitad del camino, pues la niña se despertó. Y cuando vio que iba montada en el caballo con el mismísimo diablo, se hizo la señal de la cruz. Y aquello enfadó tanto al diablo que cogió su cuchillo y le cortó los dos brazos. Así la niña no podía hacer la señal de la cruz. Y además se enfadó tantísimo que cogió y la colgó de los pelos en una encina y ahí la dejó en mitad del bosque y se fue. Cerca de aquel sitio, de aquel árbol, había un palacio y de vez en cuando salían de cacería y los perros del rey, pues vieron a la niña que ahí estaba colgando de los pelos de aquella encina y entonces lo que hicieron fue traerle la comida que a ellos le echaban y se la llevaban a la niña y así la niña podía comer pero claro, cuanta más comida le traían a la niña, pues más flacos estaban los perros del rey. Tanto que un día el hijo del rey, que también le gustaba ir de cacería con aquellos perros, decía: pero ¿qué les pasa a estos perros? Aquí hay un misterio. Pero es que no les dais de comer a los perros. Y los criados: majestad, pues claro que le damos todos los días, pero no sabemos qué pasa. Es que salen corriendo y parece que comen, pero que no sabemos qué pasa. Bueno, ante aquel misterio, el príncipe, él mismo dijo: yo voy a estar vigilante, voy a ver qué pasa. Y un día, cuando ve que le echan de comer, se fue siguiendo a los perros y entonces descubre a aquella niña que estaba colgando de aquella encina y vio lo que pasaba y entonces pues la descolgó y la llevó al palacio y le dijo que él podría darle de comer y así lo hizo. Y es que cada día que pasaba, al príncipe le gustaba más la muchacha, pero es que a la muchacha cada día le gustaba más al muchacho y al príncipe. Y claro, al final se amaban tanto que un día el príncipe reunió a sus padres y les dijo: padres, quiero casarme con la niña sin brazos. Pero hijo, decía, ¿pero cómo te vas a casar con una niña que no tiene brazos? Sería una deshonra. Además, no podría cuidar a tus hijos, no tiene brazos. Padre, tenemos criados, eso no es un problema. Ellos pueden ayudarnos a criar a nuestros hijos. Bueno, tanto insistió, y los padres vieron que se amaban tanto que consintieron la boda. Y se casaron, y estuvieron muy felices. Y tanto que con el tiempo, pues la niña quedó embarazada. Y entonces ocurrió que se declaró la guerra y el príncipe tuvo que ir. Bueno, ya no era príncipe porque con el tiempo el padre había muerto y él había heredado la corona, de forma que ahora era el rey y por eso tenía que ir a la guerra él mismo. Pues se despidió de su mujer, que ahora también era reina, y cuando ya estaba en la guerra, pues pasado un tiempo, la niña sin brazos dio a luz a dos criaturas, eran hermosísimas, y escribieron una carta contándole la buena noticia al rey, y en medio el mensajero que iba por el camino, el diablo que lo vio, cuando vio que estaba ahí durmiendo, cogió la carta y cuando la leyó cambió y dijo: la reina ha dado a luz a dos monstruos. Y la metió de nuevo y claro, el mensajero ni lo supo. De forma que le dio la carta al rey. Y cuando el rey la abre y dice: ¿cómo? Que mi mujer ha dado a luz a dos monstruos, pero aún así dijo: que los críen y los cuiden hasta que yo regrese. Y entonces metió la carta
y el mensajero otra vez por mitad del camino, el diablo que lo vio y también cambió la carta de regreso y escribió, ¡que le corten la cabeza! Y, y claro, cuando la reina leyó aquella carta, ¿cómo? Que me corten la cabeza. Y entonces habló con su suegra y le contó lo que había pasado. Y la suegra también decía, no, 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 esto no está bien, esto no lo podemos consentir. Y entre las dos pensaron que lo mejor era que saliera del palacio hasta que esto se resolviera, porque no podía, ella no podía hacer, no podía ni deshacer las órdenes del rey, ni tampoco podía consentir que se hiciera. Preparó dos alforjas, una a cada lado, y colocó en la espalda de la muchacha a los dos bebés, y así salió la niña sin brazos con sus dos hijos mellizos. Y entonces, andando, 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 pues llegó un momento que los niños lloraban y, claro, tenían hambre y había unos pastores y la niña pidió ayuda. Y, y los pastores le pusieron a cada niño, cada uno en un pecho, y así mamaron. Y cuando ya estaban satisfechos hablando con los pastores, les preguntó si había un sitio donde ella podía beber. Pues claro, la sed que tenía. Sí, mira, un poquito más adelante verás que hay un arroyo. Y un poquito después hay una casa y está vacía, te puedes quedar. La muchacha agradeció y los pastores le volvieron a colocar a los niños en las alforjas. Y al poco efectivamente encontró el arroyo. Y la sed que tenía después de haber dado de mamá a sus criaturas era tanta que la niña sin brazos se acercó a beber. Y fue al bajar así, por mucho cuidado que puso, y puso mucho, los dos niños cayeron al agua. Y entonces ella, viendo que el río arrastraba a sus hijos, solo con el intento, instintivamente fue a hacer el gesto de cogerlos, y al hacer el gesto le salieron de nuevo los brazos y pudo rescatar a sus hijos. Un poquito se hizo de noche y vio una lucecita, fue siguiendo la luz y encontró una casa. Y cuando llegó a la casa, pues efectivamente estaba vacía y ellos pudieron quedarse. Y así pasó un tiempo. El rey estaba muy desconsolado y cuando terminó la guerra, pues de vez en cuando paseaba por aquellos lugares, iba de cacería, paseando con su caballo, y un día se le hizo de noche. Justo pasaba cerca por aquella casa y vio la luz encendida y se acercó. Y cuando llegó la muchacha, sintió que lo conocía y él también. Pero claro, viendo que tenía brazos, pues se quedó muy extrañado. La muchacha enseguida le invitó a cenar y ahí se sentaron los cuatro. Los niños no paraban de mirar al príncipe, al rey, y el rey no paraba de mirar a los dos niños, a los mellizos. Y de vez en cuando decía, ay, si usted no tuviera brazos, y ahí seguía, ahí seguía. Ay, si usted no tuviera brazos. Y entonces la muchacha, la reina, cogió el anillo de bodas y lo escondió dentro de un pastel. Y cuando puso para terminada la cena, para postre, el pastel, el rey fue a cogerlo y cuando lo abrió ahí estaba el anillo de bodas y entonces no tuvo duda y se abrazaron los cuatro y entonces regresaron al palacio y fueron muy, muy felices. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.